dando lugar a la aparición de otros ecos lineales posterior a la imagen. Es característica de los adenomiomas de la pared vesicular, cuerpos extraños muy ecogénicos como los dispositivos intrauterinos y también de pequeñas burbujas de aire en el seno de un medio sólido. Aquí tenemos una representación esquemática de una adenomiomatosis vesicular que histopatológicamente vienen a ser divertículos de la mucosa que penetran hacia el músculo, y en estos divertículos se deposita bilis donde se precipitan cristales de colesterol que dan esta imagen característica. Estos ecolineales que se proyectan detrás de la imagen principal. Miren aquí también se ve claramente bien apreciables, ¿ok? Miren aquí, de igual manera, como si fuera la cola de un cometa. Igual, exactamente igual. Esto es otra cosa, miren ustedes. Aquí vemos que esta imagen ecogénica da una sombra posterior, porque no está dejando pasar los ecos. Y este es un DIU tipo T de cubre, que nos da varias líneas paralelas que se van acortando progresivamente como una cola de cometa, pero los cuerpos extraños tienen la peculiaridad no solo de dar el artefacto en cola de cometa, sino que además te dan sombra posterior. Artefactos de los lóbulos o haces laterales. Son producidos por haces laterales externos al haz principal de ultrasonido. Son ecos confusos que se presentan en el eje del haz principal, dando la impresión de un contenido dentro de una estructura líquida que realmente no existe. Como ustedes pueden apreciar aquí, los haces laterales, porque no es homogénea la distribución y la dirección de los haces, ocasionan que se formen estas imágenes, como puede ver esta línea ecogénica aquí en el interior de una vesícula anecogénica, corresponde a un artefacto de haz lateral. Artefactos originados por la diferente velocidad de transmisión del sonido en los tejidos. Al haber diferentes velocidades de transmisión, pueden ocurrir retardos o adelantos en la llegada del eco real al transductor. Recordemos que como constante hemos establecido que la velocidad con que los sonidos se transmiten en el tejido humano, en las células humanas, es de 1540 metros por segundo, con dos excepciones: el hueso, que es de 4000 metros por segundo, y el gas, que es de 300 metros por segundo, que corresponde a la velocidad del sonido en el medio ambiente, ¿ok? Aquí tenemos nuevamente, para variar, una imagen hepática, donde para variar también tenemos una imagen tumoral ecogénica en el parénquima hepático. El haz de ultrasonido viene de aquí, se dirige hacia abajo. La velocidad de transmisión es 1540 metros por segundo por fuera de esta tumoración. En todos es 1540 metros por segundo. Como esta tumoración tiene una consistencia y una densidad, va a hacer que el sonido se retarde, se desacelere, de tal manera que vamos a tener 1450 metros por segundo. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Los ecos que van a llegar a esta parte del diafragma van a volver más tarde hacia la fuente, más tarde que los ecos que llegaron acá y que los ecos que llegaron acá. Por lo tanto, la imagen que se va a formar de esta zona va a ser más posterior, dando la impresión de que el diafragma estuviera fracturado. ¿Ok? Y dos artefactos que ya hemos estado mencionando a cada rato, que se nos ha infiltrado en la conversación, son la sombra acústica y el refuerzo acústico posterior. La sombra acústica es la falta de ecos en una determinada zona ocasionada por una estructura o una interfase que impide que los ecos la penetren. Y el ejemplo característico es el hueso y toda calcificación. ¿Cuál es el mecanismo? O lo rebota o lo absorbe, pero no lo deja pasar. Aquí tenemos una imagen litiásica en una vesícula colapsada
que proyecta esta sombra posterior. Es decir, no hay ecos en esta zona. ¿Cuál es la desventaja de este artefacto? Que en el supuesto que hubiera aquí una tumoración, puede pasar desapercibida porque la sombra no me permite visualizarla. Aquí también un cálculo en la vesícula, una litiasis vesicular con sombra posterior. ¿Cuál es la diferencia entre la sombra posterior de la vesícula, de los cálculos o las estructuras óseas, con la sombra posterior del gas o de la grasa, que es el otro elemento que también es enemigo del eco? La sombra acústica proveniente del hueso o estructuras cálcicas tiene límites precisos, ¿ok? Más allá de los límites de hueso no se forma sombra acústica. En cambio, el gas, como no tiene continente, y lo mismo que la grasa no tiene límites precisos, su sombra va a ser difusa. Establecer los límites de la sombra va a ser más difícil. En cambio, los cálculos y los huesos nos dan una sombra bien definida que nos permite identificar a tales estructuras como estructuras óseas. Y el otro refuerzo, el otro artefacto, es el refuerzo acústico posterior. Este es un artefacto positivo, definitivamente, porque me permite ver con nitidez estructuras posteriores a la interfase que estoy insonando. Por ejemplo, cuando yo quiero hacer una ecografía pélvica transabdominal, un requisito fundamental es que la vejiga de la paciente esté repleta de orina, de líquido. Esto me va a permitir poder visualizar claramente, basado en este refuerzo acústico posterior y basado en que la vejiga va a actuar como ventana acústica, poder apreciar las características del útero, las características de los ovarios, en forma nítida, dentro de los alcances de la ecografía transabdominal. Y me va a poder determinar en forma topográfica la presencia de una tumoración, ya sea en el lado derecho, en el lado izquierdo, y la posición del útero, ya sea en flexión, subflexión, ya sea subversión. Entonces tenemos varios ejemplos de refuerzo acústico de la pared posterior, que es un artefacto que convierte a las estructuras que contienen el líquido en ventanas acústicas. El ejemplo clásico es la vejiga útero. Miren, piensen, traten de sumarizar todo el conocimiento previo y díganme si estamos frente a una estructura ecogénica, hipoecogénica, hiperecogénica o anecogénica. La respuesta ya me la acaban de dar ustedes, lo he leído telepáticamente, es anecogénica. ¿Por qué? Porque tiene un marcado refuerzo acústico posterior. Miren, comparado con las zonas laterales, esto es como si pusiéramos una linterna en medio de la oscuridad. Y esto nos tipifica una estructura que en el caso de la mama se denomina quiste de mama. ¿Okay? Si bien es cierto que les he dicho que un requisito para ser ventana acústica es que la ventana tenga contenido líquido, esto no es absoluto. Hay estructuras sólidas que pueden ser ventanas acústicas para ver otros órganos. Y el ejemplo clásico es el hígado riñón. El hígado es una ventana acústica espectacular para poder evaluar el riñón derecho. Mucho mejor aún que la evaluación renal en decúbito ventral. Con esto hemos finalizado el capítulo correspondiente a artefactos. Muy bien.